Información, Diana, volvemos contigo más adelante, 10 de la mañana con 12 minutos. Les habíamos dejado unas preguntas sueltas. Ya está con nosotros el especialista, el doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo, especialista en trastornos del sueño. Bienvenido a Encendidos, bienvenido a RPP. Si seguimos un poco las normas, solemos escuchar, y esto además lo dice también la Organización Mundial de Salud, la OMS, dormir un mínimo de 7 horas, 8 horas. El consejo siempre viene a ser el mismo, ¿no? Anda, descansa, recupérate. Pero, ¿en qué momento, digamos, podemos recuperar también nuestro sueño? ¿Es esto posible? Sí es posible, pero tiene un límite, ¿no? Como toda... lo que básicamente pide nuestra biología es regularidad, predictibilidad. En la medida que no somos predecibles ni regulares, pues se requieren hacer ajustes y los ajustes otra vez tienen un límite. En relación a sueño, la posibilidad de recuperar el sueño existe, básicamente en menor tiempo que aquel que hemos dejado de invertir en dormir. Esto significa que el sueño entonces no es regular. El sueño no es igual durante toda la noche. Hay fases de sueño más superficiales y fases de sueño más profundos, que en términos sencillos se dividen mitad y mitad. Entonces, cuando nos hemos privado de sueño, la noche de recuperación o el tiempo de recuperación de sueño, inclusive a través de una siesta, suele tener más sueño profundo, lo cual da una cualidad más reparadora. Pero la pregunta es, bueno, si así fuera, ¿por qué es que tenemos sueño superficial cada noche? Y cada uno de estos aspectos, componentes del dormir, tienen funciones. Por tanto, la perturbación del sueño crónica se convierte en un problema de salud, pues va a mermar las funciones. ¿Cuáles funciones? Sería la siguiente pregunta. Bueno, sirve para recuperar energía, relajar los músculos, mantener nuestra atención suficiente para que tengamos un proceso mental adecuado, ¿no? Ahora, doctor Vizcarra, ¿es necesario dormir de un solo tirón, como se dice popularmente? ¿O qué pasa si me levanto o me despierto, no sé, 2, 3 veces durante esas 7 u 8 horas de sueño? ¿Es bueno o malo o todo lo contrario? Es una buena pregunta. Habitualmente nosotros nos despertamos en la noche. Lo que sucede es que para tener conciencia de los despertares requerimos que esos despertares tengan una duración, 2, 3 o 4 minutos. Claro. ¿Y cómo es que nos despertamos? Porque nos damos la vuelta, porque cambiamos de posición, y ciertamente no lo vamos a registrar. Entonces, ciertas interrupciones a lo largo de la noche, macro, como estas de movimiento, o micro, solamente a nivel cerebral, pueden ser admitidas. El cerebro tiene esa capacidad de poder manejarlas. Es más, es parte de la supervivencia. Si no nos despertáramos en la noche, bueno, no estaríamos aquí conversando. Como especie habríamos sucumbido. Doctor Vizcarra, algunas personas nos preguntan por interno, y se lo voy adelantando porque en breve vamos a tener que ir a la pausa. Personas que dan, por ejemplo, de lactar, mujeres que suelen además cortar su sueño porque precisamente se levantan a atender a sus bebés, pero que además nos indican que no pueden dormir de manera tranquila. Muchas de ellas son madres primerizas y sienten este temor y se están levantando constantemente. Ellas, por ejemplo, logran recuperar su sueño luego, ¿cómo deben hacer? Si quizá le puede dar algunas pautas. Le pido nos espere unos instantes, tenemos que ir a una pausa, son las 10:15 y volvemos con el doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo, especialista en trastornos del sueño. Bueno, a las 10:25 retornamos a nuestro tema que tiene que ver con el sueño. ¿Cuánto necesitamos, cuántas horas necesitamos para dormir bien? ¿Qué significa realmente dormir bien? Lo conversamos con el doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo, especialista en trastornos del sueño. Johanna, ¿le habías dejado una pregunta? Sí, dejábamos una pregunta, doctor Vizcarra, que era acerca de las madres, las personas que están dando de lactar, que generalmente interrumpen su sueño porque justamente tienen que atender a sus bebés. Ellas tienen, digamos, algún forma de recuperar estas horas de sueño, ya que un bebé podría levantarse, digamos, no cada 3 horas, otras cada 4, pero hasta que se estabiliza o se ordena, tanto la madre como el niño, el sueño se ve totalmente interrumpido. Indudablemente la etapa de la lactancia, la crianza de esos primeros meses es vital para el niño y es un enorme costo para la mamá. Hay aspectos ahí muy singulares. Uno es que las madres, y eso se ha determinado bien, duermen en un estado de vigilancia intermedia. Ahora, eso nos pasa a todos cuando estamos programados a despertarnos, ¿no? Pues nos despertamos antes de la alarma, si sabemos que nos pueden llamar, los médicos nos pasa, tenemos un ruido pequeño, inmediatamente estamos de alerta. Y eso mismo sucede con las madres están listas para servir, por tanto su sueño se fragiliza y eso se ha medido bastante bien. Eso es uno. 2, el ritmo biológico del niño está dado no por un sueño nocturno completo, sino por siestas a lo largo del día, que son más o menos proporcionales. En cambio, el de la mamá suele ser un ritmo más robusto en la noche. Claro. ¿Qué significa? Que las madres tienen que adaptarse en el periodo de recuperación del sueño a las siestas de los niños. Entonces, hacen una sinergia y van acomodándose a hacer siestas de recuperación
en el transcurso que el niño también está dormido, ¿no? Y particularmente la lactancia de pecho es una lactancia más demandante. Los niños más rápidamente requieren la siguiente toma a diferencia de la lactancia de biberón. Eso también se ha explicado, lo cual ciertamente es muy saludable para el bebé y es un periodo de costo con mucho amor y dedicación que las madres Claro, tienen. ahora, doctor Vizcarra, usted ha mencionado la palabra siesta, ¿no? Y muchas personas se dan su cabeceadita, su siestecita en la tarde. ¿Cuán beneficiosa es la siesta y cuánto debemos descansar en esta siesta? Porque, claro, me imagino que no es lo mismo una siesta de 15 minutos que una siesta de 3 horas, ¿no? Absolutamente. En el primer caso puede ser una siesta reparadora, bienvenida, mientras no afecte el sueño nocturno, como suele ser una siesta de esa magnitud, menos de 15 minutos. Una siesta de 3 horas es un síntoma. Es un síntoma de que algo no está bien con el sueño nocturno. Ajá. O faltan horas de dormir, alguien que trabaja excesivamente, o alguien que duerme mal e interrumpe su sueño aún sin saberlo. Ejemplo, pacientes roncadores que se despiertan en la noche sin saberlo, hacen pausas en la respiración, personas a las cuales las piernas le saltan involuntariamente en la noche, o personas que tienen un entorno inadecuado, ruidoso o con un excesivo incremento en la luz que permite tener un sueño adecuado. Entonces hay una serie de circunstancias. Entonces, y sobre la siesta ha habido toda una evolución en los estudios. Los primeros estudios son anglosajones, donde la siesta pues es exótica. Para nosotros, a fines del siglo pasado se hizo un estudio buscando problemas endocrinológicos y determinó que en ese tiempo que 23% de los peruanos hacían siesta. ¿Dónde? Ambientes rurales y más cercanos al Ecuador. Piura, por ejemplo, el campo de Piurano. En el norte. Entonces, exactamente. Y esto se acomodaba bastante bien dentro de una estructura relativamente sana de efectos endocrinológicos o circulatorios, cardiovasculares, en fin, son problemas que siempre se estudian en poblaciones. Entonces, la siesta en sí no es mala y una siesta sí tiene que ser breve, pero una siesta Breve, mayor, estamos hablando de cuánto. 15 minutos. 15 minutos. Una siesta que hay extremos, por supuesto, en la zona gris. Una siesta de más de una hora usualmente es un síntoma de que algo no está bien. Ah, ok. Bueno, doctor Vizcarra, le pido que nos acompañe todavía unos minutos más. Hay muchas consultas, pero tenemos que cumplir esta vez con los titulares y con los anunciantes. ¿Puedes dormir bien por las noches? ¿Tienes problemas de sueño? De repente te levantas de manera frecuente, no puedes conciliar el sueño y cuando despiertas te levantas con un humor de los 1000 demonios. ¿Ah? Suele suceder también. ¿Ah? Estamos conociendo todos estos factores sobre la calidad del sueño aquí en Encendidos y en RPP La Voz de todo el Perú. Joana Castro y Jorge Rodríguez te estamos acompañando y tú puedes participar, Joana, ¿no? Vamos a dar los números telefónicos 212-4100, 212-7165 desde regiones 0800-13-14-0. Bueno, hagan sus consultas 212-4100, 212-7165, 0800-13-14-0. Apúntelo, línea gratuita en regiones. El doctor Vizcarra está con nosotros. Doctor Vizcarra, mientras ingresa una comunicación que vienen recibiendo ya en la producción, aquellas personas que, por ejemplo, por distintas actividades, entre ellas laborales, que suele ser la de mayor demanda, parten su sueño. Dicen, yo recupero mis 8 horas porque duermo 4 horas de manera, digamos, prolongada y las otras 4 luego. O porque realizan diversas actividades, tienen 2, 3 empleos. ¿Estas personas pueden recuperar de esta manera su sueño? Muy parcialmente y con costos muy altos. ¿Cómo cuáles? Comencemos primero por la capacidad de recuperación. La capacidad de recuperación efectivamente existe, pero tiene un límite. Y el sueño está acoplado con otros ritmos. Nosotros somos seres que duermen de noche y trabajan de día. Eso es claro y eso es algo que no se puede mover. Y esto se produce también porque nuestro ritmo hormonal, nuestra actividad cerebral y la temperatura corporal, solamente por mencionar algunos de los más importantes, está sincronizado con el dormir. Ejemplo, si yo trato de dormir en la mañana, entre las 10 y las 12 del día, las hormonas que me activan están muy en alta y por tanto mi sueño no va a ser de buena calidad. Claro. Igualmente, si no duermo en la noche, no permito que las hormonas que sintetizan tejido, por ejemplo, que estimulan la tiroides o las que nos hacen crecer, funcionen de manera adecuada y por tanto el envejecimiento se hace mucho más intenso y en el caso de los niños la posibilidad de perder talla en su desarrollo también aparece por el hecho de no dormir bien. Bravo, doctor Vizcarra. Vamos a conversar con nuestros oyentes y televidentes 212-4100, 212-7165 desde regiones 0800-13-14-0. Estamos con Madeleine que nos llama desde Los Olivos. Madeleine, ¿cómo estás? Bienvenida a Encendidos. El doctor Vizcarra te está escuchando. Buenos días. Mire, yo soy una mujer de 56 años. Duermo aproximadamente 45 minutos a
a 1 hora o 1 hora y media, todas las noches entre 9 y 11 de la noche, y de ahí me la paso despierta. He tenido este sueño desde hace 10 años atrás, antes de tener a mis hijas. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando fui al psicólogo, el psicólogo me pasó al psiquiatra y el psiquiatra me dio unas pastillas para poder dormir. Yo he dormido con esas pastillas, he dormido siempre y cuando no tenga ninguna tensión, o sea, que mis hijas estén en casa, la casa esté bien asegurada, claro, y otras cosas. Si yo tomo la pastilla y tengo esa tensión, yo no duermo. ¿Y eso a qué se debe? Gracias. Madeleine, un fuerte abrazo para ti. Es una excelente pregunta porque nos abre un tema que es sumamente importante, que es insomnio, ¿no? Primero, la frecuencia de insomnio en población general y en población peruana está alrededor del 7 al 10%. Hay estudios del Instituto Nacional de Salud Mental que así lo muestran. Es más frecuente en mujeres que en hombres y tiene un impacto importante, particularmente cuando es crónico, porque todos hemos tenido una mala noche, sin duda, que podemos testimoniar. En este caso, hay aspectos muy singulares. La señora nos dice, yo dormía 45 minutos, me pareció entenderle, sí, de 45 por noche. Minutos a 1 hora. De 45 minutos a 1 hora. Entonces ahí la pregunta sería por cuánto tiempo esto sucedió. Y la primera... Por años, dice. Por 10 años, mencionó que en los últimos 10 años. Correcto. A ver, eso es muy interesante porque en general en el registro siempre nosotros tenemos la peor de las noches. Segundo, que si una persona duerme 45 minutos y 1 hora regularmente durante años, sería imposible que hubiera sobrevivido. Entonces, ¿qué sucede? Tendemos a medir inadecuadamente y a percibir inadecuadamente cuántas horas dormimos. Pero eso es un síntoma adicional del problema. Puede ser el problema, ¿no? Básicamente lo que existe es un estado de hipervigilancia. Y ese estado de hipervigilancia tiene variables fisiológicas, la temperatura, las hormonas, pero tiene mucho que hacer con un proceso mental que anticipa la noche, no como amiga, sino como enemiga. Por tanto, la forma adecuada de enfocar este problema, independientemente de ver los factores condicionantes, a veces son ansiedad, depresión, vivir junto a una discoteca, tener que criar niños, una serie de razones. Claro. Pero este tema del insomnio adquiere su propia fortaleza y perversamente se retroalimenta noche a noche con la expectativa si vamos a dormir. La persona se dice, ojalá tenga que dormir, me esfuerzo por dormir, me meto a la cama más temprano para tratar de conseguir más sueño. Busco distraerme con celulares, televisión. Entonces, todo eso, en lugar de ayudar, más bien es contraproducente. Uno se presiona, como que se obliga a dormir. Correcto. Y no podemos obligarnos a dormir como no podemos obligarnos a comer. Doctor, hay un mensaje en WhatsApp. Dice, buenos días, una consulta. En las madrugadas mi esposo se levanta como sonámbulo, está caminando cerca de 5 minutos a más. Yo lo tengo que acompañar para que no se vaya a lastimar. Él está inconsciente. Pero cuando volvemos a la cama, él se queda dormido, no pasó nada y yo me quedo despierta. Eso es muy interesante. ¿Qué puedo hacer? Conductas extrañas en la noche, cosas que brincan en la noche. Sí, que dan saltitos. Dan saltitos. En este caso es andar y caminar. Claro. Okay. Luce a sonambulismo. Ahora, cuando una persona tiene una conducta tan elaborada como esta, caminar, levantarse, y no existe registro de sonambulismo, efectivamente es la primera posibilidad. Un poco más distante hay que pensar que puedan haber descargas eléctricas a nivel cerebral que también puedan producir conductas complejas. A veces se parecen. Es importante establecer que esto se produce particularmente cuando el cerebro es inmaduro, como en un niño. En los niños el sonambulismo es mucho más frecuente que en un adulto. Si esto se da en un adulto, siempre hay que ir al médico, porque puede ser un factor primario, un factor distinto, como las crisis de las actividades epilépticas complejas, o puede estar asociado con otro trastorno del fondo, que pueden ser fármacos. Hay fármacos que tomamos regularmente y que pueden impulsar el sonambulismo. Y por otro lado, puede haber condiciones subyacentes que también afecten el sueño y que tengan al sonambulismo como una activación de algo que de pronto de niño tuvimos. Doctor Vizcarra, vamos hasta Arequipa. Carlos se comunica con nosotros. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El doctor Vizcarra te está escuchando. Adelante. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su atención. Soy una persona de 80 años. Tengo un sueño muy ligero. Despierto varias veces en la noche para miccionar porque sufro de hipertrofia prostática benigna. Entonces, a la mañana siguiente me levanto, ya a partir de las 6 de la mañana es imposible dormir un ratito más. Me levanto y estoy el resto de la mañana medio dormido, como que no hubiera terminado de despertar. Disminuye mi capacidad de razonamiento para hacer mi trabajo y algunas operaciones me cuesta, me demoro más.
O sea, aparentemente no descanso. ¿Qué puedo hacer? Ok, esa es una excelente pregunta y nos toca un tema, que es el levantarse en las noches a orinar. Primero, a los 80 años el sueño indudablemente es menos robusto que a los 15 años. Es decir, el sueño se hace más frágil, por tanto, la tendencia a despertar y a tener menos etapas de sueño profundo es biológicamente esperable. Número 2. Aumenta también la frecuencia de otros trastornos que pueden competir con la explicación que el buen Señor nos da de la hipertrofia prostática benigna y que pueden ser explicaciones alternativas o complementarias de su problema para despertar en la noche. Número 1, ¿qué medicinas tomamos? Si tomamos medicinas para la presión, que pueden tener un efecto diurético. Número 2, si tomamos cafeína, que tiene un efecto diurético también. Número 3, si roncamos, si hacemos pausas en la respiración. 1 de cada 4 personas que tiene una condición que se denomina apnea del sueño muy frecuente, pausas en la respiración y ronquido, tienen entre sus síntomas interrumpir el sueño para levantarse a orinar. Número 4, diabetes mellitus. Número 5, problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca. Entonces, hay un conjunto de condiciones que uno tiene que explorar y habitualmente solemos quedarnos con la primera explicación. No es que no la sea, pero solemos quedarnos con la primera explicación, la próstata. En hombres, la próstata. Entonces, mi recomendación sería indagar sobre estas otras opciones y en la medida que nos quedáramos con más de una de ellas, corregirlas, por supuesto. La última, doctor Vizcarra, ¿qué pasa con las personas que hablan cuando están dormidas? No hablan, parece que contaran historias, pero uno las escucha nada más y no sabe de qué hablan. Esto es evidencia de que el cerebro no está en un estado off, sino que el cerebro siempre se mantiene activo, ¿no? Fire. Sí, es ok. Y hay cosas que puede ser. Ahora, el hablar dormido puede ser más una molestia del otro, de quien nos escucha, que propiamente de quien la igual que tiene. la señora del mensaje del WhatsApp, ¿no? Ella no logra conciliar el sueño, no porque se interrumpa de manera propia, Claro. sino que se levanta a cuidar del esposo, que quizás se golpee con algún objeto, Correcto. o que vaya a la cocina Correcto. Y algunos incluso se mueven, ¿no? Se mueven en el sueño, se ¿no? desplaza Y- por la casa Claro. y Claro, luego estamos ella se queda despierta. Absolutamente. Estamos hablando de cuidadores nocturnos, ¿no? Por amor, por trabajo, por ocupación. Por obligación. Por obligación. También hay de todo. Doctor, un gusto. El doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo, especialista en trastornos del sueño. Bienvenido siempre a RPP y a Encendidos. Gracias, Así que ya doctor lo saben, Vizcarra. a cuidar la calidad del sueño, hacer lo posible por cumplir las horas y hacer un esfuerzo también, ¿no? Para tratar de relajarnos antes de ir a la cama a descansar. A mimir 10:40.